Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a hablar o seguiremos hablando del tema de la descripción. Aquí tenemos algunas diapositivas que les voy a presentar, que es precisamente el concepto de la descripción. Vamos a ver también qué es lo que se puede describir, especializarnos por ahora en la descripción de lugares, ¿sale? O de paisajes específicamente, ¿no? Aunque cabe aclarar que eh, bueno, se basa en el mismo principio, digámoslo así, en el término de la descripción en general, ¿no? En el caso de la descripción, dice el enunciador, que es el que realiza la descripción, el emisor, pues, a través de la descripción se pretende pintar, se pretende crear, recrear, ubicar en un espacio, perfilar, actualizar o representar. Bueno, cuando hablamos de pintar, bueno, también nos referimos a este asunto literal, ¿no? De un lienzo con colores en donde vengan formas, fondos, relieves, movimiento, colores, obviamente, ¿no? Eh, pero también pintar se refiere a la imaginación, todo lo que tenga que ver con este proceso en que la mente va a funcionar para imaginarse, en este caso, el lugar o lo que se está describiendo a partir de un proceso cognitivo. Cuando hablamos de crear, se basa precisamente en algo en donde aparentemente no existía, y en ese momento en que el enunciador describe una situación, está creando algo nuevo, ¿no? O recrear, es decir, que en algún momento existe, pues, pero el enunciador aporta nuevos datos y tiene como resultado una recreación de ese lugar o lo que se está describiendo. Cuando hablamos de ubicar en un espacio, esto significa que vamos a identificar al objeto a partir de la ubicación, ¿no? A partir del lugar donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si hay dos objetos eh, muy similares, ¿no? Sobre una superficie, bueno, podemos ubicarlo en un espacio cuando decimos si es el objeto que está a la derecha o que está a la izquierda, ¿no? Así de sencillo. Perfilar. Cuando nosotros abrimos eh, un estado en nuestras redes sociales, nos pide el perfil, es decir, vamos a personalizar digamos, ese espacio, ¿no? Cuando se realiza una descripción y se pretende de alguna forma perfilar, se refiere precisamente al término de darle esa personalización al objeto, ¿verdad? Es decir, dar nuestro sello, digámoslo, ¿no? Cuando es actualizar, es que ese objeto de alguna forma se está renovando, ¿no? A partir de los datos que tú estás emitiendo o dando o proporcionando en la misma descripción. Y por supuesto está representar, es decir, lo que para ti pueda significar ese lugar o lo que estés describiendo, quizá para otra persona puede ser muy algo distinto, pero tú tendrías que representarlo según tu perspectiva, ¿sale? Se describe para producir un efecto de sentido, como ya habíamos comentado, utilizar nuestros sentidos, nuestros dispositivos de entrada para de alguna forma darle pues esta particularidad, ¿no? Pero también de conocimiento, dice, de reconocimiento y de identificación. Cuando hablamos de conocimiento, obviamente se refiere a lo que nosotros sabemos, y lo que tenemos ya digamos, en nuestro archivo, ¿no? De un reconocimiento que se refiere a verificar realmente ese conocimiento, y la identificación que se va a tener para poder determinar que estamos hablando de ese referente, estamos hablando de ese lugar o lo que tú quieras describir, y no estamos hablando de otro referente, aunque sea muy similar al que tú estás describiendo, ¿no? Ahora, ¿qué se puede describir? Se describen lugares, hechos, épocas, perdón, personas, eh, eh, objetos, eh, todo lo tangible, todo lo intangible, es decir, lo que se puede tocar o lo que no se puede tocar, lo que se puede ver o lo que se puede sentir. En pocas palabras, todo lo que existe en el horizonte del saber humano. Así como tú puedes describir
un objeto tan simple como un lápiz, también puedes describir algo que quizá no tiene, físicamente no tiene un espacio, ¿no? Como por ejemplo el calor, el frío, o algo muy subjetivo, ¿no? Como el amor, como el odio, o un ambiente o un contexto social como el sistema económico, el sistema político, en fin, todo lo que de alguna forma nos proporcionen datos a partir de nuestros dispositivos de entrada, todo eso se puede describir, ¿vale? Ahora, vamos a ir a los aspectos de la descripción. Acá está, los aspectos de la descripción, y tenemos como punto número 1 los elementos previos a la descripción. Y como primer inciso a estos elementos previos de la descripción está la perspectiva. Existen dos, digamos, puntos importantes para poder analizar la perspectiva. Primero, la perspectiva personal o el punto de vista del enunciador, es decir, de la persona que va a realizar la descripción, que va de acuerdo a su contexto sociocultural, es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos pues diferentes perspectivas de ver una situación, ¿no? Si a mí me va bien, por ejemplo, no sé, económicamente hablando, pues el sistema económico del país, pues tengo mi perspectiva, digamos, personal, ¿no? Si a mí me va mal, también tendría mi perspectiva personal. O sea, todo depende del contexto en que se esté manejando esa descripción. Y no solamente en aspectos muy, digamos, subjetivas como el ejemplo que te acabo de mencionar, sino también con objetos incluso muy físicos, ¿no? Es decir, tangibles que se pueden, que son los que sí se pueden, digamos, tocar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a describir, vamos a suponer un teléfono como el que tengo aquí, ¿no? Bueno, ustedes de alguna forma tienen una perspectiva de este objeto, una perspectiva distinta a la persona que va a hacer quizá la descripción sobre el mismo objeto, pero esa persona vamos a suponer que son ustedes, ¿no? Que lo están viendo de este lado. Yo no puedo saber qué es lo que está de este lado porque no lo estoy viendo. La persona que está a mi lado, vamos a suponer, lo miraría así, ¿no? Y la persona que está del otro lado lo miraría así. Entonces tenemos varias perspectivas, varios puntos de vista, a pesar de ser el mismo objeto. Entonces, a la hora de describir los datos que vamos a recabar de ese objeto para realizar nuestra descripción, pues van a ser datos, algunos van a coincidir, pero otros no van a coincidir, ¿me explico? Independientemente también de estos datos que son muy personales, ¿no? Quizá este objeto, no sé, me lo regaló mi papá o qué sé yo, entonces evidentemente tiene un valor agregado que es en esta parte emotiva, son datos que yo tengo nada más, ¿no? Entonces la perspectiva es a lo que se refiere al inciso A de los elementos previos de la misma descripción. Otro punto importante es la adecuada a las necesidades de comunicación, es decir, que no debe de perder el punto de vista de quien va dirigido, es decir, a la persona el cual serán nuestros receptores de esa descripción, ¿vale? Yo estoy haciendo mi descripción, estoy tomando mi perspectiva, pero no debo de perder el hilo, no debo de perder digamos, la idea de que existen personas que van a leer esa descripción y entonces debo de considerarlos, de considerar el punto de vista también de los que van a escuchar o leer la descripción, ¿sale? Bien. El inciso B de los elementos previos también es la observación. Como ya habíamos comentado, uno de, digamos, factores importantísimo para poder realizar no solamente la descripción, no es exclusivo de la descripción, sino de todo el contexto en general, es la reflexión, es el análisis y también es la observación, ¿sale? Y cuando hablamos de observación, decíamos que nosotros podemos observar con cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? Sin embargo, aquí nos vamos a perfilar si
en la mayoría de los casos al sentido de la vista, pero no va a ser exclusivo, decíamos, del sentido de la vista, ¿no? Dice, dirigir la atención de los sentidos hacia un determinado objeto o un determinado lugar o lo que vayamos a describir. Acuérdense bien, aquí hay que leer muy bien, dice, los sentidos, dice, dirigir la atención de los sentidos, es la observación de los sentidos hacia un determinado objeto de estudio, objeto de lo que vamos a describir, ¿no? Y existen, según el autor, dos tipos de descripción. La descripción de tipo directa, en donde el enunciador se encuentra en presencia del referente, es decir, yo estoy ahorita en una oficina y puedo sentir calor, por ejemplo, puedo sentir la dureza del escritorio, puedo ver una lámpara de este lado, otra de este lado, está el micrófono, está un computador, en fin, todo lo que yo puedo percibir a través de mis sentidos, esa es una observación directa. Obviamente el otro tipo de observación sería la observación indirecta, en donde el enunciador, es decir, el que va a describir, dice, necesita información ya sea gráfica, testimonial o de cualquier otra índole, ¿verdad? Para poder, digamos, retomar todos los datos del lugar o de lo que vayas a describir, ¿no? Es decir, la imaginación suple a la observación directa. No sé, quizá yo no conozco cierto lugar, pero me he informado a través del internet sobre cómo es ese lugar, si es frío, si es calor, si tiene montañas, cómo es su gente, cómo es su gastronomía. Yo nunca he ido quizá, pero me he informado a través de gráficas, a través de información en Google, a través de videos, en fin, todo eso, toda esa información lo que hace es que provoca en mí esa imaginación de ese lugar específicamente, aunque yo jamás haya puesto un pie en ese lugar. Entonces estamos utilizando una observación de tipo indirecta. ¿Vale? Siguiente. Inciso C. La selección. ¿Selección de qué? La selección de los datos. ¿Sale? Todo lugar o todo lo que querramos describir tienen datos. Esos datos se van a captar por medio de nuestros sentidos, decíamos. ¿Sale? Entonces, esa selección de datos van a ir sistematizadas. ¿Qué quiere decir esto? Organizadas, pues. El autor nos propone, como primer punto, dice, revisar el inventario de los datos. ¿Qué es un inventario? El inventario es cuando enumeramos, digamos, o enlistamos todos los datos que nosotros podemos observar del lugar o de lo que vayamos a describir, ¿sale? Si yo estoy en una montaña, por ejemplo, tengo que agarrar una libreta o algo donde escribir y anotar, no importando el orden, sino lo primero que veas, lo primero que observes, ¿sí? Hay que ir anotándolo en forma de lista. No sé, hace frío, bueno, su frío es importante, o sea, hace mucho frío, hay mucha nubosidad o está lloviendo, hay mucha fauna, quizá los caminos son resbaladizos, hay pocas casas, me estoy imaginando, ¿no? un lugar, hay pocas casas, hay muchos animales domésticos, no sé, las personas son muy cálidas, la comida es muy rica, se basan en tal producto, por ejemplo, y entonces voy a ir, todo lo que observe a través de los sentidos, los voy a ir anotando en una lista, y ese será, dice, la revisión del inventario de los datos, es decir, seleccionar los datos que considere importantes del referente, ¿sabe? Quizá hay un dato que no lo considere a simple vista muy importante, bueno, yo pues no lo anoto. Yo te sugiero que lo hagas, ¿no? Porque posterior a esa lista habrá otra que se llama la lista de datos secundarios, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de tu lista de datos, ¿verdad? Hay datos que quizá no son tan importantes según tu perspectiva, recordemos el punto número 1, según tu perspectiva, bueno, voy a hacer otra lista de esos datos secundarios. ¿Me explico? Entonces, sí
es importante que tú sepas observar bien para que puedas de alguna forma elegir cuáles son tus datos principales, ¿sí? O importantes, y tus datos secundarios. No vas a borrarlos o no vas a eliminarlos, simplemente los vas a separar, los primarios y los secundarios. ¿Por qué? Porque en el momento en que hagas tu descripción, puedes hacer uso de esos datos que consideraste secundarios, pero también pueden entrar dentro de tu descripción, ¿sale? Entonces, en el siguiente punto sería elaborar una lista de datos secundarios, es decir, de todos los datos que particularicen al referente, y desechar los considerados superfluos. Ahí te da una idea también de si cuando tú sacas los datos secundarios, te va a dar una idea de aquellos datos que quizá no debiste ponerlos, ¿verdad? Y los vas a ir eliminando. Por eso la importancia de la observación, ¿no? Aunque sea mínimo el dato que te está dando, hay que escribirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se hace esta depuración pueden irte, o puedes desechar datos que quizá en algún momento quieras utilizar, ¿no? También existen datos, de hecho se basan en datos personales, ¿no? Quizá ese lugar te trae muchos recuerdos de la infancia, ¿no? Pues esos son datos también, datos muy personales, que quizá si tú fuiste a ese lugar con 5 o 6 compañeros del salón, pues para ellos tal vez no signifique nada más que la belleza tal vez del lugar, pero para ti, como tú, no sé, tuviste una infancia en ese lugar, para ti signifique algo. Entonces esos son datos importantísimos que debes de tener en tu lista, ¿no? El punto número 3 es realizar una nueva lista de datos de todos los que particularizan al referente. Ya en el primero y en el segundo punto, tú ya separaste de los importantes, de los secundarios, y también eliminaste todos los que considerabas superfluos, es decir, que no generaban nada, ¿sí me explico? Ya en la tercera es que vas a realizar una lista de datos de todos los que dice de lo que particularicen al referente, es decir, lo que tú estás describiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que son datos que solamente ese lugar tiene, o ese objeto, o lo que tú vayas a describir, que es lo que hace diferente a ese objeto, ¿no? O a ese lugar, ¿verdad? No, para que no se confunda, ¿no? Sí, es cierto, hace frío en Unión Juárez, pero también hace frío en San Cristóbal. ¿Cuál es el dato, digamos, que particularizan a uno? Que uno hace menos frío que el otro, o que es más soportable. Entonces sí tiene que haber esos datos que van a particularizar digamos, al lugar, para que no se confundan, ¿sale? Y como punto número 4 es precisar el orden de esos datos, es decir, organizar los datos del inventario. Lo que hiciste en el punto número 1, 2 y 3 es enlistar los datos primarios y secundarios, así, tal cual. Pero ya en el punto número 4 ya vas a establecer un orden, ¿sí? Y vas a ver tu lista y vamos a suponer que tienes una lista de 20 datos de ese lugar, y resulta que que de esa lista, que lo vas a enumerar 1, 2, 3, 4, así hasta 20, en el número 8 resulta que pusiste o escribiste que ese lugar no sé, es muy significativo para mí, porque ahí crecí, ¿no? Ahí viví los mejores días de mi infancia, supongamos. Bueno, pues está hasta el punto número 8, ¿verdad? Y quizá eso sería para mí lo más importante de una descripción. Si yo hiciera la descripción, entonces cambio del número 8 al número 1. ¿Me explico? Y así sucesivamente, ¿no? De mayor a menor importancia, ¿sale? Entonces, es, primero uno, revisar el inventario de los datos; segundo, elaborar una lista de datos secundarios; tercero, realizar una nueva lista de datos; y cuarto, precisar el orden, es decir, priorizar el orden, ¿no? De mayor a menor importancia. También dentro de la selección hay que tomar algunos aspectos importantes, ¿no? Es decir, nos dice el autor, antes de elaborar el borrador debe tomarse en cuenta. Un borrador es, digamos, como una especie de práctica, ¿no? Escrita, en donde puedes borrar, puedes tachar, puedes hacer
lo que tú consideres cambiar, ¿no? Porque acuérdate que vas a cambiar de orden dos datos, es un borrador, ¿no? Pero nos habla de cuatro puntos importantes para describir un lugar, ¿sale? Primero es la reflexión. Dice, encontrar la mejor forma de decir las cosas. Acuérdate, y eso lo hemos dicho demasiadas veces en las clases, la reflexión es otra cosa que pensar antes de hacer, pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Bueno, en una descripción es pensar antes de escribir, es decir, encontrar la mejor forma de decir las cosas, ¿sale? Otro punto que maneja el lector es el relieve, tomar en cuenta lo que realmente destaca del referente, ¿sí? No sé si recuerdan ustedes cuando estaban en la primaria, quizá, y, y les pedían un mapa con relieve. Eso no era otra cosa que las montañas, ¿no? que existía en el mapa, ya sea de tu estado, de la república, incluso, no sé, del continente, ¿no? Qué sé yo. El relieve es eso, qué es lo que destaca de una situación. Nada es plano, me explico, todo tiene una mayor o una menor importancia dependiendo de la perspectiva. Entonces, cuando tú vas a hacer una descripción, ese orden que le diste a los datos de mayor a menor importancia no es otra cosa que el relieve. Bien, la condensación también es otro punto importante dentro de la selección, que es la síntesis de los elementos del relieve, es decir, no extenderte mucho, sino ir directamente a la concepción o a lo que a lo que significa para ti o al punto de vista que tú tienes de ese punto, de ese dato que tú escribiste. Y por supuesto la claridad, que es, sabemos muy bien, uno de los elementos importantes de la escritura, es decir, evitar la subjetividad y los términos abstractos, ser lo más precisos y lo más claro posible en tu descripción, en tu redacción, pues, ¿no? No querer adornar mucho la palabra o las palabras para poder describir, porque puedes caer en una ambigüedad, puedes caer en una subjetividad en donde solamente tú te entiendas, ¿no? Y recuerda también en uno de los puntos que vimos que también de la perspectiva precisamente que debemos de tomar en cuenta el punto de vista del que te escucha, no solamente del que hace, sino también de a quién va dirigido, ¿sale?